que obviamente son importantes tal y como los vimos y los explicamos, pero que no tenían trascendencia en la vida jurídica del país, los que vimos últimamente. Pero les comenté ese día que hoy principiábamos un grupo de delitos, una familia de delitos que son todo lo contrario. Son los que más trascendencia tienen en la vida jurídica de Guatemala. Entonces les ruego que pongamos mucha atención. Voy a ser muy minucioso, voy a tratar de ir lo más despacio que pueda para que ustedes estén pues muy bien, no solo sabidos, sino que puedan hacer análisis comparativos respecto de lo que llamamos delitos contra el patrimonio. Estos delitos, sin lugar a dudas, son los que más, no podemos dejar atrás los delitos contra la vida y la integridad de la persona, que también son los que diariamente se ven en los tribunales. Pero pues hoy vamos a hablar de lo que es el robo, el hurto, la estafa, la extorsión, el chantaje, apropiaciones indebidas, usurpaciones, daños. Si se dan cuenta, esos son los delitos con que todos los días se ven en los tribunales de justicia penal del país. Así es que vamos a hacerlo pues de manera pues muy despacio para que ustedes van haciendo el análisis. Principiamos el día de hoy con aspectos de tipo general y vamos a ver por lo menos lo que es el primer delito que presenta la legislación, que se refiere al delito del hurto. Ahora, ¿qué elementos, digamos, comunes tienen estos? Veamos primero el bien jurídico tutelado. Deme un minuto, solo voy a separar mi teléfono aquí. Va a sonar. Muy bien. Les decía que vamos en cuanto al bien jurídico tutelado. Se denominan delitos contra el patrimonio. La discusión en la doctrina era si este nominativo es el más adecuado o el que tenía anteriormente el Código Penal de Guatemala y que tienen algunos códigos todavía en América Latina. Se denominaban delitos contra la propiedad. Hoy hablamos de delitos contra el patrimonio. Después del análisis técnico, doctrinario, advertimos que el término patrimonio es mucho más amplio que el término propiedad. Es decir, la propiedad forma parte del patrimonio, de tal manera de que hay unidad de criterio en la doctrina que es mucho más adecuado llamarle como le llama el Código Penal vigente en nuestro país en este momento, delitos contra el patrimonio. Y dentro de estos delitos contra el patrimonio, obviamente, pues caben los delitos contra la propiedad, delitos contra la propiedad intelectual, etcétera, etcétera. Muy bien. ¿Cuál es el elemento subjetivo en este tipo de delitos? Indiscutiblemente que estos delitos necesariamente son delitos eminentemente dolosos. Debe haber capacidad, plena conciencia de parte del sujeto activo en la comisión de estos delitos. Es difícil, aunque algunas veces se ha querido pues, manifestar en la doctrina algo, algunos autores en casos muy, muy especiales, han hablado de algunos posibles delitos contra el patrimonio con carácter culposo, pero esto es muy difícil. Es decir, es muy difícil que hablemos de un robo por imprudencia, un robo por negligencia, un robo por impericia, ¿no?
La verdad es que el robo, el hurto, estafa, son delitos eminentemente dolosos. Debe haber, voluntad y plena conciencia del sujeto activo para cometerlos. Algo muy importante, sobre los bienes en que recaen o sobre los bienes sobre los que recaen estos delitos. ¿Qué clases de bienes conocemos? Dos tipos de clases de bienes: los bienes muebles y los bienes inmuebles. ¿Qué son bienes muebles? Bienes muebles son aquellos que son susceptibles de trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Son bienes muebles aquellos que son susceptibles de trasladarse de un lugar a otro sin menoscabo de ellos mismos. Tal es el caso de una mesa, un carro. Los carros son considerados bienes muebles, al igual que los semovientes en Guatemala, en nuestra legislación. Los semovientes, estamos hablando de los animales, se consideran bienes muebles. Pueden trasladarse de un lugar a otro sin destruirse y entonces pueden ser susceptibles del delito de robo, de hurto, de apropiación indebida. ¿Por qué digo esto? Porque van a ver ustedes, si ustedes hacen un análisis, un somero análisis de la manera como hablamos en Guatemala, en nuestro medio de cultura, pues regularmente escuchamos constantemente decir, que me robaron mi casa, me robaron el terreno, me robaron un lote, me robaron la finca, me robaron. No se pueden robar casas, lotes, terrenos ni fincas. ¿Por qué? Porque son bienes inmuebles. El robo, vamos a verlo pues detenidamente cuando lleguemos a él, al igual que el hurto, recae exclusivamente sobre bienes muebles, aquellos que pueden trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Se incluye dentro de estos bienes muebles los animales, los semovientes. También se incluyen dentro de los bienes muebles para efectos penales fluidos como la electricidad, como el gas, el agua, siempre y cuando puedan trasladarse de un lugar a otro, puedan envasarse. La electricidad puede envasarse, puede, obviamente, vean ustedes la electricidad a través de un cable, de un alambre, y se lleva para otro lado. Entonces se considera bien mueble. Al igual que el gas también se envasa y se traslada de un lugar a otro. El agua igual. Entonces son considerados pues bienes muebles. Los bienes inmuebles a contrario censo. Los bienes inmuebles son aquellos que no son susceptibles de trasladarse de un lugar a otro sin destruirse. Tal es el caso de las casas, de los inmuebles, de los terrenos. Y estos no pueden ser objetos de robo, porque así lo dice el código. Ahí un inmueble puede ser objeto de usurpación, y ya lo vamos a ver, de daños. El delito de daños está tanto para muebles o para inmuebles. Pero pues en cuanto a los inmuebles, específicamente es el delito de hurto. Sin embargo, pues nosotros, como decía anteriormente, pues, solemos oír o hablar y decir que me robaron una casa o me robaron un lote o me robaron un terreno. Esto pues técnicamente no es posible dentro de la legislación penal guatemalteca. Bien, algunos otros aspectos importantes. El código en el artículo 280 y 281 habla de algunos aspectos comunes en este tipo de delitos y precisamente le llama así, 380, le llama disposiciones comunes a estos delitos y habla de dos disposiciones comunes. Lo que son las excusas absolutorias, que es el artículo 280,
y lo que es el momento consumativo. ¿A qué se refieren las excusas absolutorias? Recordemos Derecho Penal 1. ¿Qué es una excusa absolutoria? Una excusa absolutoria es una exención de responsabilidad penal por razones de parentesco y causas de política criminal del Estado. Es decir, el Estado de Guatemala, en este tipo de delitos, me refiero al hurto, robo con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños, ha decidido excluir de la responsabilidad penal a los cónyuges, a los esposos, a marido y mujer, que viven juntos, cuando se den este tipo de delitos. Quiere decir que entre esposos, entre cónyuges, entre marido y mujer, entre personas que vivan maridablemente juntos, no hay responsabilidad penal por hurto, con robo con fuerza en las cosas, por estafas, propiedades indebidas. Tampoco lo hay entre padres e hijos, entre padres, hijos y nietos, nietos, padres y abuelos, no hay. Tampoco lo hay entre hermanos si viven juntos. Hermanos, si viven juntos, no hay responsabilidad penal. ¿Por qué? Porque hay una exención de responsabilidad penal por razones de parentesco y causas de política criminal del Estado. El Estado de Guatemala, en este caso, ha privilegiado, en todo caso, o ha eh, eh, tratado de prevenir que se mantenga la integración familiar, la integración de la familia como base fundamental de la sociedad, a cambio de estar penalizando o responsabilizando penalmente cuando se hable de hurto o robo entre hermanos y bien juntos, entre padres e hijos o entre esposos. A eso se refiere las excusas absolutorias. Y dice el artículo 280. Están exentos de responsabilidad penal y sujetos únicamente a la civil por hurto, robo con fuerza en las cosas, estafas, apropiaciones indebidas y daños que recíprocamente se causaren, uno, los cónyuges o personas unidas de hecho; dos, los ascendientes o descendientes consanguíneos o afines; tres, el consorte viudo respecto de las cosas de pertenencia de su difunto cónyuge, mientras no haya pasado a poder de otra persona; y cuatro, lo que les decía, los hermanos si viven juntos. Esta exención de responsabilidad penal no es aplicable a los extraños que participen en el delito. Entonces vean esto, esta es una excusa absolutoria para parientes en este tipo de delitos patrimoniales con el objeto de guardar la integridad de la familia, pues. Esto tiene una exención penal, no civil. Quiere decir que no hay pena de prisión, no hay proceso penal contra un hermano, contra un padre, un hijo, contra esposo, pero sí hay responsabilidad civil. O sea, tiene que devolver lo que se llevó. Tiene que devolver lo que se llevó al patrimonio del sujeto pasivo. Ese es el artículo 280. Y el artículo 281 se refiere específicamente al momento consumativo. ¿En qué momento se consuman estos delitos? Bueno, partamos de que estos delitos son delitos de resultado. ¿Qué quiere decir? Que estos, siendo delitos de resultado, aceptan el grado de tentativa. Todos estos delitos aceptan el grado de tentativa, porque son delitos de resultado. Pero ¿en qué momento se consuman? Básicamente hay tres teorías en la doctrina. Dos teorías que son extremistas, digamos, y una teoría que es intermedia. Una teoría extremista es la teoría del contacto. Y dice que estos delitos de robo, hurto, etcétera, se consuman con el solo contacto que haga el sujeto activo con el objeto del delito. Demos el caso que usted, alguno de ustedes se quiera, digo, una persona, se quiera llevar
un libro para su casa porque quiera enriquecer su biblioteca personal. Ella me llevo ese libro ahorita que no esté el dueño. Luego llega y agarra el libro. Solo con tocarlo, el delito de hurto está consumado. Esa es la teoría del contacto. Solo con tocar el libro está consumado. La otra teoría es el otro extremo. Dice que estos delitos se consuman hasta que el objeto del delito esté en el lugar que le tenía previsto el sujeto activo. O sea, si es un libro que yo me lo voy a llevar para llevarlo a la biblioteca de mi casa, a la librera que tengo en mi casa, hasta que esté colocado en la librera, se consume el delito. Vean, son los dos extremos. ¿Cuál es el criterio que sigue la legislación penal guatemalteca? De acuerdo al artículo 281, la legislación penal guatemalteca sigue la teoría de Pesina. La teoría de Pesina es una teoría intermedia entre las dos que he puesto. La teoría de Pesina dice que estos delitos se consuman cuando el delincuente tiene el bien bajo su control después de haberlo desplazado. Esa es la teoría de Pesina, es una teoría intermedia entre las dos que les dije. Y dice el artículo 281 claramente, los delitos, momento consumativo, los delitos de hurto, robo, estafa, en su caso, apropiación irregular, se tendrán por consumados en el momento en que el delincuente tenga el bien bajo su control, después de haber realizado la aprehensión y el desplazamiento respectivos, aun cuando lo abandonare o lo desapoderaren de él. O sea, esta es la teoría de Pesina. Es intermedia entre los extremos que les expuse, que se consuma cuando el bien está bajo el control del sujeto activo después de haberlo desplazado. Muy bien. Estos son como elementos comunes a este tipo de delitos. Y hoy sí, pues ya estamos, digamos, en condiciones de ir analizando, pues, detenidamente cada una de esas figuras delictivas. Otra discusión en la doctrina importante. ¿Cuál es el delito tipo? ¿Cuál es el delictipus penale del cual se derivan todos los demás en esta familia de delitos? Muchas veces se dijo que el delito tipo acá era el robo. Sin embargo, hay unidad de criterio en la doctrina en que el delito tipo en los delitos contra el patrimonio no es el robo, sino es el hurto. El robo es el más grave, pero no es el delito tipo. Y precisamente el Código Penal de Guatemala, cuando habla de los delitos contra el patrimonio, a partir del artículo 246, principia con el delito de hurto. El hurto, pues, es la sustracción subrepticia de una cosa de otro. Es decir, la sustracción subrepticia es una sustracción sigilosa, sin que el otro se dé cuenta. Contrario sensu del robo. El robo es un apoderamiento, y así, ese es el verbo que utiliza el Código Penal de Guatemala. Vamos a ver, apoderarse de cosa mueble, total o parcialmente ajena, con violencia anterior, simultánea o posterior a la aprehensión. Eso es robo. En cambio, en el hurto, pues obviamente no hay ningún tipo de violencia. Y ahí es también, nosotros advertimos que también hablamos mal, pues. Bueno, obviamente porque se desconoce esto. Muchas veces cuando la gente llega a su casa se da cuenta que ya no lleva la cartera o la billetera. Se toca y dice, no la lleva. Entonces, ay, me robaron la billetera. ¿Cómo así? Sí, porque ya no la tengo, la trae. Ah, no, entonces no le robaron. Le hurtaron la billetera. Porque ni se dio cuenta. Ni siquiera se dio cuenta. Es una sustracción sigilosa.
Ahora, si le ponen una pistola para que entregue la cartera, para que entregue la billetera, o le dan un leñazo para quitarle, arrebatarle la billetera, eso se llama robo. O sea, la diferencia entre el hurto y el robo es la violencia. La violencia anterior, simultánea o posterior. Entonces, el delito tipo es el hurto. Ahora, el robo es el más grave. ¿Por qué decimos que el robo es el delito más grave contra el patrimonio? Porque si nos damos cuenta, en el delito de robo, la tentativa no solo es contra el patrimonio, se atenta contra el patrimonio, pero a la vez se atenta contra la integridad física, integridad mental y contra la vida del sujeto pasivo, porque hay violencia. Entonces, por eso es que es el delito más grave. Imagínense para arrebatarle o para robarle pues unos aretes de pura fantasía a una dama, pues le rasga las orejas. Eso es violencia, pues. O para robarle el dinero a alguien le dan un balazo y ponen en riesgo su vida y su integridad física. Por eso es que es más grave. Pero el delito tipo sigue siendo el hurto. El hurto, pues tal y como lo presenta la legislación penal nuestra, ya entrando en materia, y es el único que vamos a tratar de ver detenidamente hoy, dejamos el robo para el próximo día. En el hurto dice quien tomare, el verbo que utiliza el 246 del Código Penal es tomar, y ese tomar lleva implícita la no violencia. Dice, quien tomare sin debida autorización cosa mueble. Oigan, cosa mueble. Solo se pueden hurtar los muebles. Los inmuebles no. Cosa mueble total o parcialmente ajena. O sea, totalmente ajena, pero puede ser parcialmente ajena. Y ya vamos a ver por qué. Porque hay un robo, un hurto, perdón, y también un robo que le llaman un hurto impropio o robo impropio, es decir, robarse o hurtar las cosas de uno mismo. Ya vamos a ver por qué. Pero en el hurto dice quien tomare sin la debida autorización cosa mueble, total o parcialmente ajena, sancionada con prisión de 1 a 6 años. Luego habla del hurto agravado. Ese hurto, que es de 1 a 6 años, se agrava la responsabilidad penal y la pena si es cometido por un doméstico o interviniendo grave abuso de confianza. Ese es el 1. 2 dice, cuando fuere cometido aprovechándose de calamidad pública o privada o de peligro común, por ejemplo, cuando hay un temblor, un terremoto y unos en la pena y otros a la pepena, ¿no? Después de un temblor fuerte o de un terremoto hay unos que están saqueando las casas. Eso es un hurto agravado. 3, cuando se cometiera en el interior de casa. Si se comete en el interior de una casa, de una habitación o morada, o para ejecutarlo el agente se quedare subrepticiamente en edificio o lugar destinado a habitación. Dice, esta circunstancia agravante no se aplicará cuando el hurto concursare con el allanamiento de morada. Ya nosotros sabemos qué es allanamiento de morada. Lo acabamos de ver. En el número 4 dice, el hurto se agrava cuando se cometiere usando ganzúa, llave falsa u otro instrumento semejante o llave verdadera que hubiese sido sustraída, hallada o retenida. 5. El hurto se agrava cuando participaran en su comisión 2 o más personas, una o varias fingiéndose autoridad o jefes o empleados de un servicio público. Es decir, si participan 2 o más personas, ya se agrava el hurto. 6. Cuando el hurto fuere de objetos o dinero de viajeros y se realizara en cualquier clase de vehículos o en estaciones, muelles, hoteles, pensiones o casas de huéspedes. 7. Se agrava cuando fuere de cosas religiosas o militares, de valor científico, artístico o histórico, o destinadas al uso u ornato público. Se agrava 8 si el hurto fuere de armas de fuego.
Se agrava 9 si el hurto fuere de ganado, es lo que se llama abigeato, hurto de ganado. 10. Se agrava cuando los bienes hurtados fueron productos separados del suelo, máquinas, accesorios, instrumentos de trabajo dejados en el campo, etc. Esto vale la pena decir ahorita que leo esto, que es diferente civil y penal. Yo recuerdo que en civil, pues se dice que los semovientes que se usan para arar la tierra, los bueyes, por ejemplo, con el arado, se considera bienes inmuebles. Eso es en civil, no en penal. En penal, todos los semovientes, o sea, los animales, se consideran bienes muebles y pueden ser objetos de hurto o de robo. Y luego el numeral 11, que fue una adición que se hizo en el año 96, dice que el hurto se agrava cuando fuere de vehículos dejados en la vía pública o en lugares de acceso público. Si los vehículos hurtados fueren llevados y aceptados en predios, talleres, estacionamiento o lugares de venta de repuestos con destino a su venta, realización o desarme, serán solidariamente responsables con los autores del hurto los propietarios de los negocios antes mencionados, sus gerentes, administradores o representantes legales, quienes en todo caso están obligados a verificar la legítima procedencia de los vehículos recibidos para su comercialización. Esto es para evitar en lo posible pues que les lleven vehículos robados para que sean desarmados y vendidos en partes, ¿no? Esas es, digamos, las diferentes formas en que se agrava el hurto. Luego, el 248 habla del hurto de uso. Aquí en el hurto de uso no es más que hurtar una cosa mueble con el propósito deliberado, con el dolo específico de solo usarlo y devolverlo o dejarlo abandonado. Pero el objetivo en el hurto de uso no es quedarse con la cosa mueble, es usarla nada más, por eso se llama hurto de uso, y luego dejarla. El 248 dice, quien sin la debida autorización tomare cosa mueble, total o parcialmente ajena, con el solo propósito de usarla y efectuar su restitución en circunstancias que claramente lo indiquen, o que se dedujere de la naturaleza del hecho, dejar la cosa en condiciones y lugar que permitan su fácil y pronta recuperación. Será sancionado con multa de 200 a 3,000 quetzales sin perjuicio de las responsabilidades resultantes de los daños causados a la cosa. Cuando el hurto de uso se cometiere para efectuar plagio o secuestro o con fines o propósitos subversivos, se impondrá al responsable prisión de 2 a 5 años sin perjuicio de las sanciones correspondientes al otro delito, o sea, cuando concurren con el plagio o secuestro. Luego el 249 habla del hurto de fluidos, y era lo que les decía, es decir, ¿qué se entiende por fluidos? Pues para efectos penales y se consideran muebles. Dice el 249 hurto de fluidos, quien ilícitamente sustrajere energía eléctrica, es un fluido, agua, gas, fuerza de una instalación o cualquier otro fluido ajeno, gracias con una multa de 200 a 3,000 quetzales. Este es el hurto de fluidos, o sea, estos fluidos se consideran muebles susceptibles de hurto, siempre que puedan ser trasladados de un lugar a otro, porque se pueden envasar como la energía eléctrica, como el agua, como el gas. Y el 250 habla del hurto impropio, era lo que les decía. Es algo, pues, como un poco raro, ¿no? Hurtar o robarlo de uno mismo, ¿cómo así? Sí, puede ser que uno hurte o robe algo de su propiedad. Y dice, el dueño de una cosa mueble que la sustrajere de quien la tenga legítimamente en su poder, con perjuicio del mismo o de un tercero, será sancionado con multa de 100 a 2,000 quetzales. Ese es el hurto impropio, para que les quede claro y no haya duda.
¿Qué pasa si yo soy dueño de un carro? El carro es un bien mueble, ¿no? Pero pues yo lo doy en arrendamiento a mi amigo por un año. Y se lo doy en arrendamiento a través de una escritura pública. Con un notario, él me paga el año de arrendamiento y él lo tiene todo el año 23. Pero de repente resulta que yo me quedo sin carro y que encuentro mi carro en la calle, parqueado. Y yo digo, ese es mi carro. Ah, pero yo no tengo carro ahorita, me lo voy a llevar. Yo saco la otra llave que tengo, abro el carro y me lo llevo. Si me parara la policía y me pide los documentos, yo se los enseño. ¿Sí? Y para la policía no hay nada. Puede decir, bueno, él es el dueño del carro. Sí, pero si nos damos cuenta, yo soy el dueño, pero no soy el legítimo poseedor en ese momento. Si hay una queja del arrendatario, dice, mire, ¿cómo es posible que este señor se llevó el carro? Pues, si él me lo había arrendado a mí por todo el año 23, y ahorita en el mes de septiembre se lo llevó. Es decir, eso se llama hurto impropio. Es un hurto impropio. Impropio porque es mío, pero no lo tengo legítimamente en mi poder. Bien, esto es todo lo que tenemos respecto del hurto. Y si vamos a ver en la próxima clase, vamos a analizar el robo. Tiene los mismos elementos típicos, descriptivos, solo que obviamente pues ya hay elementos que no tiene el hurto y que son la violencia. ¿Y qué es la violencia? Es la violencia la que diferencia el robo del hurto. Muy bien, quedamos aquí entonces, estimados compañeros, compañeras. La próxima clase es posible que la tengamos hasta ahorita, no sabemos, probablemente sea el jueves o el próximo martes. Y seguimos con el robo. Que estén bien, pasen feliz noche. Espero que les haya quedado muy claro. Feliz noche, doctor. Feliz noche, doctor.